Bueno, buenos días chicos. Por favor, si me escuchan, díganme o pongan en el chat si se escucha. Hola, hola. Sí se escucha, profe. Bueno, muchas gracias. Hoy nos toca ver el capítulo 3 de la asignatura. Ya estoy compartiendo eh, en la pantalla lo que es la presentación en diapositiva, que también, por supuesto, están en el aula virtual. Fundamentalmente de este tema, que tanto en la parte de resolución de problemas como en la parte de consignas teóricas, van a tener que responder alguna pregunta o resolver algún problema. Me interesaba fundamentalmente eh, hacer como una síntesis o un esquema sinóptico para resumir cuáles son los puntos importantes en los que tenemos que poner foco para el capítulo 3 de la materia. A ese efecto, digamos, la presentación en diapositivas que tenemos en el aula y que están viendo ahora es de bastante ayuda en varios sentidos. Tal vez el más importante es el que, como la información está resumida, se puede organizar mentalmente y diferenciar eh, cuáles son los aspectos esenciales de este tema. Nosotros y por favor, como siempre les digo, en estas clases que son de redictado, de repaso en general, para muchos de ustedes, cuando voy avanzando en la explicación o en los comentarios que hago sobre alguna presentación en la pantalla, interrúmpame cuando hay alguna situación que para ustedes no es comprensible porque yo me expresé mal o porque por ahí no se escuchó en la conexión, no sé, por lo que sea. Yo el chat ahora lo tengo abierto, no como otras veces que lo dejaba cerrado y no los veía, y vamos a trabajar de esa manera. Ustedes, si tienen alguna duda, por favor, de alguna manera me interrumpan. Nosotros vimos en este redactado los temas 1 y 2, que en una breve explicación de sus contenidos consisten en, eh, primero, definir lo que significa ecuación diferencial, que es un concepto fuerte, digamos, un concepto duro dentro de lo que es el cálculo matemático, el análisis matemático, como ecuación diferencial, como un tipo de ecuación muy específico que tiene infinidad de aplicaciones. Después que definimos ecuación diferencial, nos ocupamos centralmente en aquellas ecuaciones diferenciales que se clasifican como de primer orden. Y sobre ese grupo de ecuaciones diferenciales, que es un grupo dentro del campo de las ecuaciones diferenciales, vimos como dos cosas. Una, un marco teórico que nos decía eh, en qué condiciones existe la solución de una ecuación diferencial, los teoremas de existencia, de unicidad. Y después, el segundo aspecto era cómo nosotros resolvemos una ecuación diferencial. Y ahí, en el capítulo 1, vimos algunos pocos métodos para resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Ese capítulo 1 concluye con la solución o la búsqueda de la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Es importante mencionar que en la parte introductoria de ese capítulo 1 también dedicamos un espacio a ver
cómo se forman las ecuaciones diferenciales, qué relación tienen con los procesos reales que suceden en la vida, digamos, en general, social, natural, de la ciencia exacta, en fin, y cómo se puede aplicar una ecuación diferencial para realizar un modelo matemático. Eso es el conjunto del capítulo 1, y bajando a lo terrenal, que sería el parcial que ustedes van a rendir dentro de unos pocos días, del tema 1 lo que se ve son en la parte teórica definiciones y conceptos, cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales, etc. Y en la parte de resolución de problemas, fundamentalmente, dada una ecuación diferencial, encontrar la solución. Eso es lo que vimos en el tema 1, y para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales disponíamos de un pequeño esquema de formas de ecuación diferencial asociadas con propuestas de solución. Si bien una ecuación diferencial se resuelve en general integrando, no es necesario, si tenemos ecuaciones diferenciales de la misma forma, resolver paso por paso todas las veces, sino ir acomodando tipos específicos de ecuaciones diferenciales y asociándolos a formas de solución que evitan que tengamos que resolver cada problema como si fuera un problema nuevo. Esa es como la síntesis súper resumida de 3 minutos del tema 1, que a ustedes les va a llevar más o menos 10 horas mínimo de estudiarlo para el parcial, al tema 1, ¿no? No sé si ahí en ese resumen que acabo de compartirles a ustedes verbalmente del tema 1, ¿hay alguna duda específica? O no que se refiera con lo que ustedes tienen que estudiar, porque eso, bueno, es, digamos, tarea de ustedes, pero sí, si hay alguna duda en cuanto a cómo está planteado el tema en función de lo que le vamos a tomar en el parcial. No, profe, por ahora ninguna duda de mi parte. Bueno, Joaquín, repito, duda que sea, plantéenla, no hay problema, somos pocos, estamos para esto, así que sigo. En el tema 2, O sea, usted, sí, usted dice de una duda de los problemas que tuvimos que resolver para mandar el trabajo, no, las o dudas esas, en general. claro, las dudas esas yo diría que las vean con las profes en los horarios de consulta. Ah, Acá yo claro. lo que se plantea en estas clases de los viernes por ahí es una duda que alguien me pregunte, suponete, si le vamos a tomar un teorema de existencia, supongamos, de las ecuaciones diferenciales de primer orden en el parcial de consignas teóricas. Esa duda yo pienso que ya las tenemos resueltas porque lo que venimos trabajando. Y no vamos a tomar un teorema, por ejemplo, sería la respuesta. Pero sí me gustaría que, para no llegar al parcial con dudas de aspectos formales o procedimentales en cuanto a lo que significa el parcial, las aclaremos en estas 2 clases que nos faltan, digamos, antes del parcial. Para que ustedes vayan tranquilos, es decir, yo en resumen, Joaquín, lo que les digo es, si ustedes resuelven la guía de trabajo práctico, que es la misma que en el primer cuatrimestre, y se le presenta alguna duda en un problema, tenemos los 2 horarios, los martes y los miércoles, de consulta para que las analicen con las profes. ¿Qué puede ocurrir? Por supuesto que no les sale un problema, no le coincide con la respuesta, puede ser que la respuesta esté mal. A lo que yo voy es que si ustedes resuelven la guía por sí mismos, aclarando las dudas, es 100% seguro que el parcial lo aprueban, porque los ejercicios del parcial
no son diferentes a los de la guía de trabajo práctico en cuanto a complejidad. Por ahí algún número, algún dato es diferente, pero... Y eso sí, yo me quiero quedar con la tranquilidad de habérselos dicho antes del parcial. Ahora, por supuesto, si no resuelven la guía y en el parcial, digamos, va a ser la primera vez que se enfrentan con un problema, sí les va a llevar más tiempo y probablemente no les salga bien de entrada. Esa es la idea. La idea de esta clase es cuando haya duda concreta, o sea, me pueden decir tal tema, ¿entra o no entra en el parcial dentro de tal capítulo, en el primer parcial? Esa es la idea. Ah, no, entonces no tengo duda. Bien. Ahora, yo les quería comentar que en el tema 2, nosotros ya no vimos conceptos de definición de ecuaciones diferenciales ni aplicaciones tan específicas, no dedicamos tanto tiempo a la introducción a las ecuaciones diferenciales porque una vez introducidas las de primer orden, el resto de las ecuaciones diferenciales es simplemente una extensión del orden de la ecuación, que simplemente es la cantidad de veces en que figura derivada la función desconocida en la ecuación diferencial. No es tan complejo pasar de la comprensión conceptual de lo que significa una ecuación diferencial de un orden a otro orden. Es como una ecuación algebraica. Bueno, 3x igual a 9 es una ecuación algebraica claramente. Y 3x cuadrado igual a 9 también. No es tan difícil entender que, bueno, estamos buscando la incógnita de x que satisfaga la ecuación y eso es lo que el meollo del problema. Por supuesto que al ser de segundo grado, en 3x cuadrado igual a 9, ahí el método de resolución puede variar, puede cambiar, pero lo que buscamos es siempre lo mismo. Entonces, en el capítulo 2, que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, nosotros nos concentramos específicamente en dos tipos de ecuaciones diferenciales de segundo orden. Y nada más que en dos formas, que son la ecuación diferencial de segundo orden lineal con coeficientes constantes homogénea, que es un tipo, y la otra que es la ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes no homogéneos. Y todo el capítulo 2 se concentra en encontrar soluciones generales para esas dos formas de ecuación diferencial. Ahí se divide en dos. Las que son homogéneas, entramos por una forma de resolver que se vincula con la ecuación característica de la ecuación diferencial. Se propone una solución en base a las raíces, digamos, que obtenemos en la ecuación característica, y de ahí se elige a través de una tabla cuál va a ser nuestra solución general propuesta. No es más que eso. O sea, no es no hay que hacerse más complejidad o no hay que generar más complejidad que eso. La segunda parte del capítulo 2 se dedica también a las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero a las que son no homogéneas. Y ahí sí hay una serie de teoremas y propiedades que sí tienen que conocer para el parcial de las consignas teóricas. No de memoria, por supuesto, pero sí tienen que conocer, por ejemplo, la propiedad de linealidad
de las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Es una pregunta de parcial. Cuando nosotros vimos que, por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden se podía resolver encontrando la solución general como la combinación de dos soluciones individuales que la satisfagan, estamos hablando del principio de linealidad. Eso ustedes lo tienen que ver, lo tienen que leer, lo tienen que entender, porque cuando se les pregunta en el parcial, si alguno ya rindió el parcial, capaz que le tocó esa pregunta o no, pero ahora le puede tocar. La pregunta no va a ser escribe el principio de linealidad, no. ¿Qué propiedades establece, por ejemplo, el principio de linealidad para ecuaciones diferenciales de segundo orden? Y con sus propias palabras deberían escribir que si nosotros tenemos una solución y la satisface y tenemos otra solución y también la satisface, sabemos que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden tiene que tener dos constantes arbitrarias. Si combinamos linealmente las dos soluciones halladas en forma independiente, la suma de esa combinación también va a ser solución. Y como tiene dos constantes arbitrarias, hay un teorema de unicidad que dice que si existe la solución general es única, digamos, más allá de las constantes arbitrarias, ahí de alguna manera terminan de completar el concepto de principio de linealidad, que es el que abre la puerta para establecer las soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden. Eso, a ver, yo les estoy hablando partiendo de la base que ustedes han leído o han trabajado, ya sea en el primer cuatrimestre, ahora en las clases anteriores, con el tema 1 y con el tema 2, y más o menos están en tema. Y si me tienen que parar por algo, tenemos la guía acá de cursada, podemos ver específicamente un punto si hace falta. Esa parte del tema 2, es decir, la construcción de soluciones de ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas, genera como dos caminos para encontrar la solución general. Dos caminos que llevan a un resultado similar, pero que son diferentes entre sí. Vimos que había dos métodos para encontrar la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden lineal no homogénea con coeficientes constantes y que lo llamábamos el método de variación de parámetros o el otro el método de los coeficientes indeterminados. Cualquiera de los dos es válido. La utilidad de ambos cambia en función de la forma de la ecuación diferencial que nosotros vamos a resolver, porque por supuesto, si una ecuación diferencial no homogénea tiene una función r de x, que es la que aparece a la derecha del signo igual, que está dentro de la tabla que nos permite proponer una solución para usar el método de los coeficientes indeterminados, no nos vamos a meter en la compleja tarea de resolver por variación de parámetros, que hay que hacer integrales, fórmulas y demás. Vamos a una tabla y encontramos la solución general propuesta y después determinamos los coeficientes. Ahora, si la función r de x, o sea, la función que hace que la ecuación diferencial no sea homogénea, no está en la tabla, no nos quedan demasiadas alternativas que ir por el camino de variación de parámetros. Y variación de parámetros se resuelve a través de un par de fórmulas que implican integrales, determinantes, o sea que es, digamos, laborioso. Sin embargo, son los métodos que nosotros ponemos a disposición de ustedes para resolver analíticamente ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces, volviendo al tema 2 y resumiendo. Las ecuaciones diferenciales de segundo orden que se ven
son de dos tipos. Lineales homogéneas con coeficiente constante, lineales no homogéneas con coeficiente constante. Para las primeras tenemos el método de la ecuación característica, determinación de las raíces, propuesta de la solución en base a las raíces de la ecuación característica, hay una tabla en la guía de cursada. Y en el segundo caso, es decir, las no homogéneas, en función de la forma que tenga R de X, ustedes van a elegir si usan el método de los coeficientes indeterminados, porque R de X coincide con la tabla en alguno de sus renglones, o bien se mandan a calcularla por el método de variación de parámetros y determinan analíticamente la solución. Eso es todo lo que se ve en el tema 2, tan simple como es. Lo que pasa es que esos conceptos hay que tenerlos re claros como para resolver. En la parte de resolución de problemas, bueno, no es difícil porque le presentan un problema y lo resuelven, si conocen los métodos. En la parte de consignas teóricas, lo importante es que tengan afianzados los conceptos de por qué una solución general de una ecuación diferencial de segundo orden tiene dos constantes arbitrarias, por qué la combinación lineal de un par de soluciones individuales de una ecuación diferencial de segundo orden también es la solución general. ¿Qué métodos conocen para resolverlo? Un ejemplo de ecuación diferencial de segundo orden, es decir, claramente tiene que estar la derivada segunda, pero eso si se les pregunta lo tienen que decir. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, eso redondea lo que sería el tema 2. Y nosotros tenemos ahora el tema 3 de esta materia y el tema 4 que vamos a ver el viernes que viene, que nos extiende un poquito más el panorama de resolución de ecuaciones diferenciales, no mucho, pero sí, digamos, nos da alguna herramienta adicional. En el tema 3, del tema 2, perdón, ¿hay alguna duda así genérica? ¿O sabemos lo que tenemos que estudiar? No, profe. No hay duda. Bueno. En el tema 3, nosotros vemos, el título es otra herramienta para la resolución de ecuaciones diferenciales. En realidad, es un título que corresponde al tema 3, es lo que es el tema 3, pero no vemos todas las herramientas posibles para la resolución de ecuaciones diferenciales. Por eso el título no es todas las herramientas, sino que son otras. Por ahí se podría haber llamado algunas herramientas, capaz que quedaba mejor. Pero más allá de eso, lo que nosotros vemos son dos herramientas para resolver ecuaciones diferenciales que de alguna manera nos independizan de la forma de la ecuación diferencial vinculada a los pocos casos que vimos en los temas 1 y 2. Es decir, si volvemos para atrás a la explicación que compartimos recién, la conclusión es que ustedes, haciendo este curso de análisis matemático 2, se van con la capacidad, digamos, de resolver 6 o 7 tipos de ecuaciones diferenciales únicamente. No sé si soy claro en ese concepto. Sí se entiende. Bien. Si quieren escribir por el chat, lo tengo abierto, ¿no? Aviso nomás. Es decir, parecería como que son poquitas formas de ecuaciones diferenciales que nosotros vimos para las múltiples posibilidades que tenemos de que aparezcan ecuaciones diferenciales de otra forma. Y que no las sepamos resolver. Entonces estaríamos muy ligados a 3 o 4 formatos de ecuaciones diferenciales. Ustedes saben que con las ecuaciones algebraicas les pasa lo mismo, es decir, si tienen una ecuación algebraica
de primer grado resuelven separando variables o despejando, como llamábamos antes, digamos. Si tiene una ecuación de segundo grado, por ejemplo, no sé, x cuadrado menos 5x más 8, ahí no se ponen a factorear, a eliminar cuadrados. Lo que hacen es usar una fórmula que se la saben porque en algún momento de su historia académica, ya sea en la primaria, en la secundaria o en la universidad, la vieron. Y entonces, si les toca esa ecuación, x cuadrado menos 5x más 8, no se van a poner a inventar, van a decir, la x va a ser menos b o lo que sea, más menos la raíz, pum. No sé si me entienden el concepto que estoy tratando de transmitirles. Sí, me dice, bien, gracias Héctor y Joaquín. Entonces, con las ecuaciones diferenciales pasa lo mismo. Nosotros vimos 6 o 7 formatos. Ahora, si nos toca una diferente, como podría ser en una ecuación algebraica, nos toque logaritmo de x al cuadrado más seno de 4x igual a 8, y bueno, no tenemos ninguna fórmula para resolverla, hay que sentarse y despejar. O sea, no hay forma de que estén establecidas en una tabla todas las posibles formatos de ecuaciones. Con las ecuaciones diferenciales nos pasa lo mismo. Entonces, nosotros vimos 3 o 4 formatos o 6 formatos que tienen una solución que nos permite determinarla sin necesidad de integrar. El equivalente a la ecuación algebraica de despejar la incógnita, para nosotros, en el caso de ecuaciones diferenciales, el equivalente para encontrar la función desconocida es integrar. ¿Por qué? Porque tenemos que aparece la derivada en la ecuación diferencial. Entonces, integrando, alcanzamos a tener la función desconocida. A medida que la derivada de la función desconocida aparece en la ecuación diferencial con mayor orden, la resolución del problema se complica porque en algún momento se va a detener el proceso de integrar, porque nos van a faltar datos de los valores de la función. Entonces, tenemos 4 o 5 formatos para las ecuaciones de primer orden, 2 formatos genéricos, uno de los cuales se subdivide a su vez en 2 para las ecuaciones de segundo orden, y nada más. En este tema se intenta presentar métodos que son alternativos a esos formatos, que se pueden aplicar en más situaciones. O sea, no necesitamos que la ecuación diferencial respete un determinado formato específico. Y si bien se tienen que cumplir ciertas condiciones para aplicar estos métodos, es más amplio el alcance que el que tiene el método de que a cada forma de ecuación diferencial le corresponde una propuesta de solución. Y dentro de esos métodos, nosotros los que presentamos en este curso son 2. El primero es un método que se basa en suponer que la solución de la ecuación diferencial que tenemos que resolver es una serie de potencias. Ese método se llama método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias a través de series de potencias de X, si lo quisiéramos definir bien. Y a veces se simplifica extremadamente eso y se dice resolución de ecuaciones diferenciales por serie. Punto. Pero sí se entiende cuál es la idea. Este es el primer,
digamos, método alternativo para resolver ecuaciones diferenciales. El uso de series de funciones, series de potencias, series de funciones. Cuando uno habla de serie de funciones, se está imaginando que dentro de cada término general de la serie hay una función. Cuando uno habla de serie de potencias, está precisando un poquito el concepto y definiendo que esa función no es cualquier función, sino que es una función que incluye una potencia. Por ejemplo, una serie de funciones podría ser una serie en donde la función que está como término genérico en la sumatoria es el logaritmo de x. Bueno, una serie de potencias es una función en la cual el término genérico en la sumatoria es x elevado a una potencia, o bien x más o menos una constante elevado a una potencia. De ahí es que cuando nosotros planteamos el tema general de serie de funciones, lo hacemos como una introducción para usar las series de potencia. Lo muy importante que en este capítulo ustedes tienen que procesar, digamos así, es que pese a que una serie, por definición, tiene infinitos términos, no necesariamente la suma que arroja el resultado de adicionar todos los infinitos términos es infinita. Y ese es el concepto más importante, que no es lo que nosotros necesitamos en el curso, porque ya series de potencia ustedes lo vieron, pero sí es importante para entender por qué una función se puede definir a través de una serie de potencias. Si ustedes dicen, por ejemplo, f de x igual a seno de x, supongamos, ¿no es cierto? Y x vale 45 grados, el valor de la función seno de x cuando x vale 45 grados, ¿cuánto es? Como dijo, profe, que f de x igual a seno de x y seno de x es 45 grados. Claro, supongamos una función igual a seno de x, ¿no es cierto? La función. Y que x valga 45 grados. El valor de y de esa función seno de x para x igual a 45 grados, ¿cuánto sería? El seno de 45. Bien. Y específicamente en números aproximados, 0,7. ¿cómo, Dalma? 0,7. 0,7. No sé si era Dalma la que habló porque no se prendió la lucecita, pero 0,7 está perfecto. Es el número de la función. Ahora, se puede calcular con todos los decimales que quieran, 0,707, y después siguen muchísimos decimales, raíz de 2 sobre 2 es como un número irracional, digamos, o sea, no podemos poner un límite en los decimales, pero está bien, si nosotros queremos la precisión de una cifra, podríamos decir 0,7, o si de dos cifras, 0,71. Ahora está claro, muy claro, que más allá de la precisión que nosotros le demos a esa función,
el valor está recontra definido, ¿no es cierto? El seno de 45 grados vale 0,7 con los decimales que querramos. ¿Eso a ustedes les queda claro? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿ustedes oyeron hablar del desarrollo de una función en serie de potencias antes de análisis 2? La serie de Taylor, Por ejemplo, ¿en dónde viste eso? el análisis 1, creo. Sí, ahí, al Bien, final, bien, está que no perfecto. me Sobre el acuerdo, final de la materia, ¿no pero es cierto? sí, Bueno, ponele la serie de Taylor, que ya que vos la mencionaste. Eh, para desarrollar una serie de Taylor, que es una serie de potencias, que un montón de números que van sumados, en realidad es infinitos números que van sumados, había una forma de determinar para una función determinada cuál era la serie de Taylor correspondiente. ¿Por qué? Porque cada término de esa serie se construía a partir de la derivada de la función. No sé si es María Laura la que me está hablando, yo te pregunto. sí creo que había que derivar hasta la derivada enésima, o Bien, sea, depende del número de términos. era algo así y se generaba. Entonces, por ejemplo, el seno de 45 grados se igualaba a una suma infinita en donde el primer término era un coeficiente por x a la 0. Y ese coeficiente era la función sobre el 1 factorial o 1 directamente. Y así cada coeficiente se iba generando, derivando y dividiendo por 2 factorial, 3 factorial, bueno, etc. Esos términos tienen un valor. Cuando uno desarrolla la serie, ahora vamos a ver un ejemplo, ya que estamos en una discusión de este tipo. A ver si la podemos ver acá un segundito. Porque esto es importante para para el primer parcial de este tema. Si ustedes ahí están viendo, sí. Esta fórmula, digamos que es la serie de Taylor, o el desarrollo, establece cómo se calcula cada coeficiente. Entonces, por ejemplo, si la función es seno de x, el coeficiente primero, digamos, el a sub 0, es la función dividido 0 factorial, que es 1. O sea, ni se lo coloca. El valor a es un valor dado, digamos. La serie de Taylor originalmente se usa para encontrar valores de la función cercanos a un valor de la función conocida. El segundo término es la derivada de la función sobre 1 factorial y así sucesivamente se construye cada término. Ahora, Profe, A sería un valor en X. ¿cómo? A es el coeficiente. Todo esto, los que están planteados acá, son los coeficientes que se van calculando. Y la serie, o sea, la serie desarrollada,
sería esta parte, es decir, el coeficiente a 0 sería f de a, que lo ponemos directamente. El coeficiente a 1, f' de a, sobre 1 factorial, que lo ponemos directamente, pero ahí ya está multiplicado por la potencia de x, que es a la 1, ¿no es cierto? En este caso x menos a, porque se desarrolla alrededor de a. La serie de Taylor se define de esta forma. O sea, si nosotros proponemos definir a la función f de x como una serie de potencias de x, la forma sería la que está ahí recuadrada. Es decir, a0 más a1 por x menos a, más a2 por x menos a al cuadrado, etcétera, etcétera. Si a fuese 0, serían potencias de x directamente. Si a no es 0, son, bueno, esos términos que están en cada paréntesis, x menos a. El tema de Taylor reside en establecer cuánto valen estos coeficientes para todas las funciones del mundo. Y él lo determina derivando y definiendo o despejando los coeficientes. Y dice que A0 va a ser la función de x evaluada en A. A1 va a ser la función derivada de x evaluada en A dividido 1 factorial. Por eso Taylor determina el valor de cada coeficiente de la serie. De la serie que él propone, pero que no sabe primero cuánto vale cada coeficiente. Una vez que sabe cuánto vale cada coeficiente, en vez de A0 va a poner f de a. Y en vez de A1 va a poner f' de a dividido 1 factorial o dividido 1. Entonces, por eso cuando él vuelve a escribir esta función que está recuadrada acá, no sé si están viendo la marquita, el recuadrito que hice ahora. Sí se ve, profe. Bien, cuando reemplaza los coeficientes que obtienen en el renglón anterior en la expresión de la función desarrollada en series de potencia, en vez de A0 pone f de a, en vez de A1 pone f' de a, x menos a queda. En vez de A2 pone f segunda de a dividido 2 factorial, etc. Y ese se llama desarrollo indefinido de Taylor. ¿Por qué es indefinido? Porque esto, la igualdad que está planteada acá, solamente se cumple si sumamos los infinitos términos de la serie, si no, no se cumple. Si A fuera 0, bueno, es la misma expresión, nada más que en vez de x menos a, sería x menos 0, o sea, x. Ahora, voy a traer voy a traer un papelito para hacer la del seno. 2 segundos, por favor.
Pongamos que la consigna que tenemos, si ven en la pantalla donde estoy yo, la consigna que tenemos es seno de x desarrollar en potencias de x. Queremos desarrollar esta función seno de x en potencias de x. De acuerdo a la fórmula que tenemos todavía recuadrada en la pantalla, ustedes díctenme y yo les muestro lo que ustedes me dictan después. El seno de x, ¿a qué sería igual si desarrollamos esos tres términos que están ahí en la serie? O sea, a la izquierda nosotros tenemos f de x. Para nosotros f sería seno. Y x está. Ahora tenemos que escribir los tres términos que están a la derecha. El primer término que está a la derecha, ¿qué deberíamos escribir? ¿Sí? 0. Ah, ¿De dónde sale el 0? ¿Es por 0 factorial, profe, sería 1? Bueno, en realidad el 0 factorial, que sería 1, está ya incluido en la fórmula porque Taylor lo simplificó. O sea, cuando Taylor pone, a ver dónde estamos, aquí, en este desarrollo, este f de a que está acá, sale del A0 que está acá. Y en el A0 que está acá estaría el 0 factorial dividiendo, pero no lo considera. O sea, esta fórmula que está acá más abajo ya incluye todas las simplificaciones de los factoriales que dan 1 y está aplicada para desarrollar alrededor de x igual a 0. La pregunta que le hacía a Joaquín, más bien, porque él me dice que donde dice f de 0, nosotros tendríamos que poner 0 de 1. Recordemos que el factorial de 0 y el porque factorial de 1, ambos son 1. Ahora sí te escucho, perdón. Profe, en el primer término, para mí, o sea, en esa hay que evaluar, digamos, el seno de x en 0, y Bien, eso te da 0, digamos. está bien, está perfecto, pero para que todos comprendamos, el primer paso que nosotros hacemos cuando desarrollamos la serie es reemplazar f por seno. Y 0 es el valor donde hay que tomar evaluar la función. Esto es 0, claramente, pero eso lo vamos a determinar en el siguiente, cuando ya resolvamos. ¿Estamos? sí, profe. Bien. ¿Qué sigue después del seno de 0 en el primer renglón, o sea, en esta expresión bien detallada? ¿Qué deberíamos poner? Coseno. Bueno, coseno de 0. 0. ¿Qué más? Por x. Bueno, a ver. Según esto, yo además de Joaquín me gustaría, si alguien tiene duda en este primer paso que propuso Joaquín. A ver, no es que estemos aprendiendo series, la verdad que no es ¿cómo les puedo decir? El objetivo principal.
pero para resolver una ecuación diferencial por serie, sí es necesario tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de una serie de potencias. Por eso la pregunta es, si está claro, no si lo saben de memoria, no, porque eso lo tienen que estudiar, pero si está claro a la vista de la expresión que está en la pantalla, en la guía de cursada recuadrada, si estamos haciendo bien el análisis para seno de x. Seno de 0, ¿hay alguna duda de dónde sale? No, profe, de mi Bien. parte no. Bien, Mónica, muchas gracias. Si de este no hay duda, cuando evaluamos el seno de 0, nos da 0 numéricamente por el valor que toma la función seno, no por la serie de potencias ni nada, es simplemente evaluar. Ahora, en el segundo término, que está en la pantalla de la guía de cursada recuadrado, dice f' de 0 por x. F', Joaquín dijo que es coseno. O sea, si la función es seno, la derivada, dice Joaquín, que es el coseno. Y eso es así, digamos, porque bueno, o lo vemos en una tabla de derivadas, o lo sabemos de memoria, no sé, pero es inmediata esa derivada. Es el coseno de la función original, pero evaluado en 0, como dice la fórmula de Taylor que está recuadrada en la guía de cursada. Y eso multiplicado por x. ¿Se entiende cómo llegamos a esta segunda expresión? ¿O al segundo término? Sí, profe. Bien. Si lo evaluamos, como dice acá, coseno de 0 por x, para cualquier x, ¿qué tendríamos que poner acá? X. Solo x. Bueno. Supongamos que ya nos cansamos de desarrollar en potencias de x a la función y decimos, listo, ya está. Tenemos 2 términos más que suficiente. Y vamos a calcular el seno de 45 grados. 45 grados en términos de radianes, ¿cuánto vendría a ser? 1/2 pi radian. Otra alternativa. ¿360 cuánto es? 2 pi radianes, profe. 360, 2pi. 180, Pi. 90 1/2 de pi. y 45. 3/4 de pi. Mm-mm. No, 1/4 de pi, perdón. Bien. 1/4. Entonces, supongamos que queremos calcular el seno de pi sobre 4, que es el seno de 45 grados. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes en este momento, ¿cómo lo calcularían? Agarran una calculadora. No sé, la verdad no sé cómo lo calcularían ustedes en este momento, pero o agarran una calculadora o en algún celular que tengan calculadora científica, no sé, o de última en una tabla de seno y coseno, qué sé yo. Pero lo pueden determinar, ¿no es cierto? Saben cuánto vale. Exactamente, Sí, se puede. Sí, se sí. puede calcular. Bien. Ahora lo vamos a calcular con esta expresión. Que
ustedes dicen que el seno de X es igual a esto. O sea, igual a esto. Si el seno de X es igual a 0 más X, el seno de pi sobre 4 es igual a 0 más pi sobre 4. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuánto sería pi sobre 4 aproximadamente? $0,78. 0,78. Perdón, no escuché bien. ¿78? Sí, Bien. sí. Bien. ¿Y qué les parece ese número? ¿Cómo lo ven respecto al valor real que ustedes conocen, que es raíz de 2 sobre 2, o sea, 1,41 dividido 2? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo lo ven a ese número? Porque yo digo, según Taylor, el seno de X es igual a 0 más X por serie. Y cuando aplicamos para 45 grados, hacemos 0 más X, que es pi sobre 4, y da 0,78. Ahora, si usás la calculadora, o usamos la calculadora, no da 0,78, da 0,707, suponete. ¿Cómo lo ven a esos dos números entre sí? Son diferentes. Bien. Ahora, ¿qué es más fácil? Suponete que no tenemos calculadora a mano y no se acuerdan que el seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. ¿Qué les sería más fácil? ¿Determinar 0 más pi sobre 4 o buscar cómo calculan el seno del ángulo midiendo, no sé cómo haciendo, dividiendo el cateto opuesto sobre la hipotenusa? De la última manera sería más fácil, o sea, según lo que conocemos, ¿Cuál es la última manera? utilizando el trigonometría. Ah, o sea, agarrás medís y dividís. La otra es dividir pi sobre 4, que sería la otra alternativa. La más precisa es la que vos usás, la medición y la división. Ponele que cuando esta gente, el pobre Taylor y toda esta gente estaba trabajando, no era tan fácil tener una escuadra a mano. No hablemos de una calculadora que era ya ni una tabla de seno y coseno. Y cuando ellos empezaron a trabajar con la trigonometría, hasta las mediciones eran cuestionadas. Para encontrar la relación entre cateto opuesto, hipotenusa y todas esas cuestiones, trabajaron mucho tiempo. Entonces, esto de buscar como una serie de potencias para evitar las funciones trigonométricas, porque de repente el seno de X se convierte en X. Si uno se pone a pensar, lo que Taylor dice es que
el seno de x es igual a x. Entonces yo digo, si el ángulo es pi sobre 4, el seno es también pi sobre 4. ¿Eso tendrá algún sentido en algún rango, digamos, de variación de x, en otros no? Que es lo que estamos tratando de ver. La serie simplifica el cálculo en la medida que estemos cerca del valor real. Pero insistamos, y yo me parece bien, es mucho más fácil dividir los catetos o la hipotenusa, un cateto opuesto por la hipotenusa y tener el valor, si tenés una escuadra y tenés una calculadora para dividir. O te acordás de cómo se dividía con la rayita de división. Ahora, si no está todo eso, decir que el seno de x es igual a x es una aproximación que en algunos casos te puede resultar útil. Veamos qué pasa si tomamos algún término más de esta serie, porque esta serie no termina en realidad acá. No sé si eso está claro. Nosotros la cortamos, pero esta serie sigue, ¿no es cierto? Profe, si sigue, tiene un valor más aproximado. Veamos. En la fórmula que hicimos recién, que sería esta, para continuar, ahora no sé cómo voy a hacer para que entre en un solo papelito. Ah, es fácil. Ya lo hacemos. Necesito un... y ya está. Teníamos esta fórmula que habíamos dicho, dos términos. ¿Qué vendría después de este más? Menos coseno. Menos seno, disculpe, perdón. A ver, en la expresión nosotros tendríamos que ir a la derivada segunda. Entonces, tendríamos que poner menos, me decías, Menos seno. seno de 0 Sí. por x al cuadrado. Y el factorial. Sobre 2 factorial, ¿no es cierto? Factorial de 2. A ver. Para hacerlo un poquito más más visible. No sé si alcanzan a ver la letra desde tan lejos. ¿Se ve? Sí, sí, se ve, profe. Bueno. Entonces ahí, según el último término que se agregó, sería el seno de 0, coseno de 0 por x. Este menos 0 sería como la derivada del coseno, porque sería la derivada segunda del seno. Y la derivada del coseno es menos el seno de x sobre, bueno, x cuadrado sobre 2 factorial. Después de eso, ¿qué vendría? O sea, ahora vendría la derivada Del menos seno, que sería coseno. tercera. Nosotros acá tenemos la derivada de nosotros no nos olvidemos que estamos derivando la función seno, ¿no es cierto?, de x, que es esta. La derivada primera es coseno. La derivada segunda surge de derivar el coseno, que es menos seno. La derivada tercera tendría que surgir de derivar menos seno de x, derivado respecto de x. ¿Cuánto sería la derivada de menos seno de x respecto de x?
menos coseno de X. Que en este caso sería el coseno de 0 y después tendríamos que poner x cubo sobre 3 factorial. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora, ¿hay alguien más? Dijo sí, le interrumpí, perdón. Es que no los veo a todos de acá. Nosotros tenemos el primer término reemplazado, el segundo término reemplazado. El tercer término, ¿cuánto vendría acá? O sea, seno de 0 por x cuadrado sobre 2 factorial. ¿Qué tendríamos que poner? ¿Menos cuánto? Te queda 0, profesor. Menos 0. Y el cuarto término que tenemos desarrollado hasta ahora, ¿dónde está? Ese coseno que escribí al último, por Dios, perdónenme, pero bueno, acá dice coseno. Es coseno de 0 por x al cubo sobre 3 factorial. ¿Esto cuánto valdría? Con el signo menos, ¿no? Menos X cubo sobre el factorial de 3. Menos x cubo sobre el factorial de 3. ¿Y x cuánto es? X es 0. Perdón, el factorial de 3 es 6. Ya pongamos el 6 directamente. O sea, nos quedaría así. Perdón que está escrito sobre el sintax, etc. 0 más x menos 0 menos x cubo sobre 6. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer lo que hicimos recién, pero con los 4 términos. Lo repito un segundito y ya los comparto. Nosotros no estamos calculando en este caso el de pi sobre 4. Entonces, esta fórmula que calculamos recién está expresada acá en x, para el seno de x. Si el que queremos calcular es el de pi sobre 4, donde dice x, tenemos que reemplazar pi sobre 4. Y nos faltaría determinar esto, cuánto vale. Que ahí podemos poner en principio pi sobre 4 al cubo sobre 6, que sería reemplazar x por pi sobre 4. Ahora, los dos ceros los sacamos para que no confundan. Quedaría el seno de pi sobre 4 es pi sobre 4 menos. ¿Quién puede decir cuánto vale pi sobre 4 al cubo sobre 6? Cero coma cero ocho. Ahora, en el caso anterior, con
con dos términos de la serie, el resultado que habíamos obtenido fue 0,78, que se calculó dividiendo directamente pi sobre 4. Ahora, agregando dos términos más, encontramos que desarrollando en serie con 4 términos, a ese valor que calculamos antes habría que restarle 0,08, o sea, que nos quedaría 0,7. No están escritos todos los decimales claramente, ¿no es cierto? Ahora, este 0,7 que obtenemos con el desarrollo de 4 términos es mucho más parecido al valor real que el 0,78 que conseguíamos con los dos términos. ¿Por qué piensan que eso ocurre? Para decir, no sé si se entendió el último paso, el de que mágicamente llegamos a 0,7. Sí se entendió, profe. Es porque nos vamos aproximando al resultado, porque mientras más calculamos los términos, Bien. Y la luna que habló, muy bien. Que fue Mónica. Bien. El concepto de la serie infinita de términos es ese justamente, que a medida que uno va agregando términos, el valor de la suma parcial de esa serie se acerca al valor de la función. Ahora, si tomaríamos los infinitos términos, no es que se acercaría, digamos, estaríamos en el límite donde el valor de la serie coincide con el valor de la función. No se pueden tomar infinitos términos de una serie porque es imposible. Pero no sé si ustedes se fijaron, en el caso del seno de x, que es una función de las comunes, digamos, cómo esa aproximación se da muy rápidamente. Con un término estamos un 10% de error. De 0,7 vamos a 0,78. Ahora, con 4 términos estamos prácticamente en un 1% de error. En vez de 0,707 ya es 0,7. Con lo cual, para la mayor parte de los efectos reales, el 1% de error puede ser más que suficiente, menor que el error que cometemos por otros motivos. Entonces, no es alocado pensar en que una ecuación diferencial la podemos resolver suponiendo que su solución es una serie de potencias. Si esa serie de potencias nosotros la manejamos adecuadamente, nos va a generar una solución para la ecuación diferencial útil y que, como ahora vamos a ver, no requiere de un procedimiento de asociación entre forma de la ecuación diferencial y forma propuesta para la solución, sino que se puede aplicar a muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Las series de potencias que se determinan en general a partir de la fórmula de Taylor como un desarrollo, y son útiles en el caso de la resolución de ecuaciones diferenciales por este motivo. Hay como decía Mónica, uno va aproximando y va apuntando al error cero en el valor que toma la suma de la serie. No es necesario en la mayoría de los casos tener un error cero. Y sí es necesario a veces resolver una ecuación diferencial cuya forma no está entre las 4 o 5 que conocen.
Para eso se aplica el método de serie. ¿Cómo se aplica? Bueno, y ahí tenemos que ver dos formatos distintos que son muy sencillos. A mi criterio, el concepto importante en este tema, en el tema 3, para la parte teórica, es que ustedes puedan expresar lo que expresó Mónica en sus palabras, digamos. Si uno le pregunta, ¿por qué diría usted que proponer una serie de potencia es razonable para encontrar la solución de una ecuación diferencial? Y bueno, si bien hay que elaborar una respuesta y ustedes lo tienen que hacer, pero yo digo, la solución de una ecuación diferencial es una función desconocida. Y esa función es una función. Todas las funciones, si son derivables, son desarrollables en serie de potencias, porque la definición de Taylor dice que todos los coeficientes se forman con las derivadas de la función. Si la función desconocida surge de una ecuación diferencial en donde aparecen sus derivadas justamente, quiere decir que esa función desconocida tiene derivadas. Entonces es desarrollable en serie de Taylor. Y si es desarrollable en serie de Taylor, solamente tiene un desarrollo único que es con los coeficientes que establece Taylor. Desarrollamos por ahí 2 términos, 3, no sé, lo que veamos que sea necesario. Y ese polinomio de 2 o 3 términos es la solución de nuestra ecuación diferencial. Eso presenta mucha ventaja respecto a la propuesta de solución de un problema de ecuaciones diferenciales, porque el problema, en vez de generar un desarrollo importante en cuanto a integrales y demás, es cuestión de calcular 2 o 3 términos de una serie y evaluarla en un punto que nosotros querramos analizar el problema, en un punto donde querramos analizar el problema, y se resuelve rápidamente. Los efectos prácticos es muy conveniente. Esa es la idea. Ahora, como les decía, una vez comprendido que una serie puede representar a una función, sí, bueno, se ven los mecanismos para aplicarlo. Tenemos un método que es aplicando la fórmula de Taylor, que es el que prácticamente vimos recién, y que está detallado en la guía. Ay, perdón, que me pasó. Nosotros lo que tenemos es que cuando aplicamos el desarrollo en serie para resolver ecuaciones diferenciales, la serie que se genera es una única solución, no hay 2 soluciones. Ahora denme un segundito que vamos a ver. Ahora estamos en la guía de cursada. Y acá les muestro, digamos, de alguna forma, un caso donde aplicamos la serie de Taylor. Ahí tenemos una ecuación, ¿la están viendo? Una ecuación sombreada, una ecuación diferencial. Sí, profe. Bien. Sí. Y segunda más i por coseno de x igual a 0. Así como está. Y segunda más i por coseno de x igual a 0. Podríamos definir que la función desconocida sería i, la variable independiente x,
responde a algún tipo o forma de ecuación diferencial cuya solución ustedes conozcan del tema 1 o 2. Como dijo, profe. Si la forma de esa ecuación diferencial, o sea, y segunda más y por coseno de x, responde o se adecúa a alguno de los formatos vistos en el tema 1 o en el tema 2 de ecuaciones diferenciales asociadas con una solución que nosotros ya tenemos un método. Es una ecuación homogénea, profe. Es una ecuación homogénea. ¿De qué orden? Segundo. De segundo orden. O sea, capítulo 1, descartado. En el capítulo 2 vimos soluciones de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Con qué característica? Coeficiente constante. Coeficiente constante. Y acá, ¿cuáles serían los coeficientes? El de y segunda es constante porque es 1. ¿Y el de y? Coseno de x. Que no es constante. O sea que nosotros no podríamos aplicar el método de las raíces de la ecuación característica para esta ecuación diferencial por el solo hecho de que y no está multiplicada por una constante. Ahora, si la ecuación diferencial hubiese sido y segunda más 3i igual a 0, sí aplicamos el método de las raíces de la ecuación característica. No sé si está claro ese tema. Claro. Bien. ¿Profe, Entonces, me lo puede volver a repetir porque es la última parte? O sea, sí, claro. ¿cómo aplicaríamos, o sea, en la ecuación característica? O sea, Bien. ¿en qué caso? ¿En qué caso? Soy, A ver, acá pues, María Laura, espera que lo pongo en papel, sí. un segundito. Ahí está. Esta ecuación que está acá, comparada con la que está sombreada en la guía, Es homogénea, las dos son homogéneas. sí, sí. La que está en la guía y esta también. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que tienen Déjala un segundito, Una por favor, tiene, a María Laura, que una sí, tiene sí, una tiene una función trigonométrica, y la otra. la otra no. Esta tiene la derivada segunda y la y elevada a la primer potencia. En cambio, acá en la guía sale que está multiplicada por un polinomio en X, ¿no? La i está multiplicada por coseno de X, acá en la de la guía. Y bueno, aparece la i segunda, la derivada segunda. Bien. Entonces, vamos a comparar un poco más específicamente. Y segunda, Sí, 3 por i o coseno de x por i igual a 0. Si las sí, clasificamos a las dos ecuaciones diferenciales, las dos son de segundo orden, porque es la derivada de sí, mayor orden. Las dos son homogéneas, porque no hay una función independiente de i, digamos, que podría estar acá. Las dos son lineales, ni i segunda ni i están elevadas a ninguna potencia. Pero esta tiene coeficientes constantes, tanto en i segunda, que es 1, como en i, ya en i primera que es 3. en i sola, ¿no es cierto? Que no es i primera, que es 3. Acá i primera no Claro, figura, pero el coeficiente sería 0. O sea que también claro, es constante. En la segunda ecuación vos tenés i segunda, con el coeficiente 1, que es lo mismo, pero acá tenés un coeficiente que no es constante.
Claro, es una función, un p de x. Es un p de x que en este caso, bueno, no es un polinomio, pero es una f de x, un p de x o lo que sea. Ahora, para la primera ecuación, que nos vamos a concentrar ahora, nosotros tenemos como una especie de fórmula. Esta es la primera ecuación de esas dos que estamos analizando, la que tiene 3i en vez de coseno de por i, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. sí, profe. Y nosotros lo que vimos en el capítulo 2 de la materia es esta expresión genérica, que la denominamos ecuación diferencial, lineal, homogénea, de segundo orden, con coeficientes constantes. B, A y este que es 1. Esta ecuación que está acá coincide en la forma con esta genérica. ¿Cómo dijo, Falta profe? la derivada primera Voy de a, la voy y. a repetir la pregunta. Sí, Esta es una forma genérica, ¿no es cierto? Para todas sí, las ecuaciones, A y B pertenecen a los números reales. Reales sí, significa, puede ser menos infinito a más infinito. Todos los números. Bueno, esta ecuación diferencial se encuadra dentro de los lineamientos de este formato. Sí, nada más que el coeficiente que multiplica la derivada primera de y es 0. Bien. El que es un valor permitido, digamos. Claro. O sea, acá a ver, que A sea 0 no es ningún problema, no hay que discriminar al pobre 0. Es un número más como el 3, el 8, lo que pasa que por lo general el 0 se lo discrimina mucho y es un número que nosotros no lo imaginamos como un número como el 5, el 8 y bueno, en realidad los árabes pusieron el 0 después de miles de años que se vieron en figurilla para hacer cuenta porque no inventaron el 0. Pero ya está, el 0 ya está inventado, o sea que el hecho de que no figure I' no es un defecto de esta ecuación, sino simplemente obedece a que A vale 0. Entonces, lo que decíamos recién es que esta ecuación se adapta a este formato. ¿Sí? Sí. Sí, Bien. Con la condición de que A vale 0, B vale 3. Listo. ¿Cómo resolvíamos esta ecuación diferencial si teníamos? Buscamos las raíces de la ecuación característica, que en este caso, bueno, hay que tener en cuenta específicamente que A vale 0 y B vale 3. Ahora, la pregunta es, si esta ecuación que ahora está en la guía de cursada tiene la misma forma que esta que vimos nosotros para resolver, ¿o no? no, porque el coseno de x puede tomar diferentes valores y en la ecuación anterior, que es el formato, bueno, ese general, a es un valor constante. Perfecto. Por lo tanto, Bien. al no ser coeficientes constantes, en este caso, ¿no es cierto? No podemos aplicar la fórmula de la ecuación característica
ni calcular los raíces de esa ecuación característica, ni tampoco plantear la solución general. ¿Se entiende? Sí. Con lo cual, todos los métodos que vimos en esta materia hasta el momento no nos sirven para resolver esta ecuación diferencial. Por más que parezca recontra fácil, digamos, resolverla. Pero no podemos aplicar esta porque evidentemente coseno de x no es constante. Depende de x. Cualquier apartamiento de las 2 o 3 fórmulas que nosotros vimos impiden su aplicación para resolver la ecuación diferencial. Entonces, cuando se nos presenta un caso así, no tenemos forma de resolver esta ecuación diferencial. Porque si nosotros quisiéramos integrar la derivada segunda sería la derivada primera. Pero integrar y, si ahí no la conocemos, ¿qué vamos a poner? No podemos integrar esto, lamentablemente. Sí podemos integrar el coseno de x, pero no y. O sea que integrando tampoco la podemos resolver. Entonces, lo que se encontró en su momento para proponer soluciones de ecuaciones diferenciales que no se encuadraran dentro de los modelos tradicionales son otras herramientas, una de ellas la serie de Taylor. Eso es importante conceptualmente. ¿Para qué queremos saber cómo resolver una ecuación diferencial por serie? Bueno, cuando no nos quedan métodos de los que se aplican fórmulas, tenemos que recurrir a otro tipo de método, en este caso Taylor. No sé si queda alguna duda en este razonamiento que hicimos juntos recién con María Laura, con Joaquín. No, profe. Bien. Entonces, si eso está, ahora sí, cuando nosotros nos encontramos con el problema que está en la guía, decimos, ¿cómo lo vamos a resolver? No podemos usar la ecuación característica porque no tiene coeficiente constante. Propongamos una solución en forma de serie de potencia. El problema, bueno, acá es un problema de guía de trabajo práctico. Dice, desarrollando al menos hasta los primeros 4 términos no nulos. Eso, bueno, se lo dice el enunciado. Todos sabemos que cuanto más términos desarrollemos, más cerca vamos a estar de la solución verdadera. Pero decir hasta qué término hay que desarrollar es un poco presuntuoso, digamos. Depende de la precisión que uno requiere. Entonces, para resolver este problema, en vez de usar la fórmula que no es aplicable para este caso, la raíz de la ecuación característica, nosotros planteamos que la función desconocida y que vamos a calcular es una serie de potencias, que sería la sumatoria entre 0 e infinito de un coeficiente a sub n por x a la n. Y de ahí, cada coeficiente a sub n sería la función derivada evaluada en el punto A sobre n factorial, que eso sale de la fórmula de Taylor. Y ahí, ¿qué es lo que queda? Tenemos que calcular las derivadas de la función. Nosotros tenemos la derivada segunda, ya está en la misma expresión. O sea, acá dice menos i por coseno de x, porque sale precisamente de que la derivada segunda, si la despejamos, es menos i por coseno de x, de la expresión del enunciado. Y de ahí sacamos la derivada tercera, derivando la derivada segunda. Y de ahí sacamos la derivada cuarta, derivando la derivada tercera. Cada derivada que encontremos es un término más que vamos a agregar a nuestra serie de potencia. Es un
grado mayor de aproximación al verdadero valor de la función desconocida. ¿Se entiende este análisis último? Sí, profe. Bueno, acá en este problema se calculó hasta la sexta. ¿Por qué? Porque hubo dos que nos dieron 0. Y cuando nos da 0 anula el término. Entonces, como nos piden 4 términos no nulos, tuvimos que llegar hasta una que bueno, sumar el cuarto término no nulo. Y de ahí lo único que hacemos es determinar cada uno de los coeficientes. El A0 es I de 0 sobre 0. El valor es 1. A ver, perdón. I de 0 está expresada como una condición inicial, lo mismo que I' de 1. Entonces esos valores son datos. Por eso nosotros acá ponemos que I de 0 es 1. I' de 0 está como dato es 1 y después todas las demás derivadas, I segunda de 0 sobre 2, como I segunda es menos 1 en x0, porque en x vale menos I por coseno de x, vamos calculando los coeficientes. Uy, perdón. Calculamos hasta el cuarto coeficiente, que no es 0, que sería 1 sobre 80, y escribimos la serie de potencia, que para nosotros es la que representa la función. Dos cuestiones. ¿Por qué acá dirá aproximadamente igual y no igual? Porque no hay que hacer infinitas veces para que llegue al valor igual. Exactamente. Es una aproximación. Sin embargo, fíjense que acá dice 1 dividido 80. Si x fuese 1, supongamos, el valor 1, 1 dividido 80 te da prácticamente 0,01, o sea que la aproximación que tendríamos es esa, es un error del 1%, más o menos. Por supuesto, si sacamos dos términos más, el próximo va a dar 0 y el otro ya va a dar, no sé, 1 sobre 500 capaz, porque el factorial va creciendo. En cambio, estas derivadas que siempre van a ser seno o coseno, no van a pasar de 1, como mucho. O sea, a medida que vayamos calculando más coeficientes, este número va a ser cada vez más pequeño. Esto a nosotros no nos sirve como función que si la reemplazamos en la ecuación diferencial, la satisface. No sé si eso está claro. Porque la ecuación diferencial es esta. Si nosotros reemplazamos y por un polinomio, claramente multiplicado por el coseno, nos va a dar un escándalo, digamos, nunca va a ser igual a 0. Pero el concepto de esta solución es que tenemos una aproximación de la solución con este polinomio. No da para reemplazar este polinomio en la ecuación diferencial. Da simplemente para decir, esta es nuestra función. Que la podemos graficar, la podemos asociar a la función verdadera, que tiene muy poca diferencia con el valor de la función verdadera. Esa es la idea de la solución en forma de serie.
O sea que la gráfica también va a ser aproximada. Si las graficamos, sería aproximado todo. Si nosotros graficamos esta función polinómica, va a ser una curva para los distintos valores de x que uno le ponga acá, muy parecida a la curva que desarrolla la función que no conocemos, porque no la resolvimos la ecuación diferencial. O sea, la solución de la ecuación diferencial no la obtuvimos. Igual a lo que sea. No sabemos cuánto es. O sea, pero solamente podríamos aplicar este método, digamos, para encontrar algo aproximado. Pero Exactamente. podríamos aplicar otro método. Profe, ¿tu Si ejercicio queremos, en la parcial? si, que- Disculpa. si queremos ¿Cómo? encontrar la solución exacta. Para encontrar la solución exacta, sí, podríamos aplicar diferentes métodos mucho más complejos que serían sustituir, por ejemplo, a la derivada segunda de y por otra función u. Y esta que sea la integral 2 veces de u respecto de x, desconocida. Y ahí ya tendríamos que hacer un cálculo diferente con resolución de no ecuaciones diferenciales, sino de ecuaciones integrales. Eso es bien complejo. Y en la mayoría de los problemas de ingeniería, lo que se necesita es una solución efectiva, pero no necesariamente compleja. Hoy, actualmente, ¿cuál sería el límite para nosotros de la aproximación? ¿Por qué no ponemos 700 términos y llegamos a una igualdad para un punto determinado? ¿Cuál sería el problema de calcular 700 términos? La duración, o sea, el tiempo que nos llevaría. ¿Eh? El tiempo que nos llevaría. El tiempo que nos llevaría. Ahora, cuando ustedes aplican en una calculadora científica, ponen la función seno y ponen, supongamos en grados, 45. ¿Cuántos decimales le da la calculadora de precisión? Y depende de la calculadora, pero Varios. 10, más de 8. 8, ponerle 4, 6, depende de la calculadora. ¿Cómo piensan que hace el cálculo la calculadora? Tiene una base de datos con todos los grados posibles del mundo, entre 0 y 360 de a decimales, o entre 0 e infinito, porque ustedes pueden poner cualquier grado y le da el seno. Y de esa tabla saca el valor. Hola. Está programada. ¿Y cómo está programada? Yo decía que también está programada en series. Bien. La tabla tiene una formulita en serie de potencia, desarrollada, depende de los decimales que te dé la tabla de precisión, hasta el término 20, hasta el término 30, hasta el término 10. Entonces, para la máquina no es ningún problema, vos le pones 45 grados y lo único que hace va al lugar donde tiene la formulita del polinomio y reemplaza. Y te va a dar con todos los decimales que da la máquina porque está desarrollado hasta ese término. Cada vez que vos pones seno de x, hace el cálculo. Ahora, a la máquina le cuesta, no O sea que en sé, realidad la calculadora no te da todos los decimales, sino hasta el término que tiene para calcular, digamos. no, te da todos los decimales con la cual está programada la máquina, digamos. No hay ninguna calculadora científica que te dé el número exacto
del resultado, porque cuando el número exacto no es entero, o aunque sea entero, te lo aproxima. No hay forma de calcular el resultado exacto en una serie de potencias si la truncas en un determinado término. A mayor número de términos, más preciso el resultado. Llega un momento que la exactitud que vos pretendés es superior a la capacidad de discernimiento que vos tenés con los elementos de medición que contás. Es decir, es como si yo pidiera que una foto esté con tal nitidez que ni siquiera mi ojo sea capaz de encontrar la diferencia entre esa foto y una un poquito menos nítida. Si llegamos a ese punto, no tiene sentido mayor precisión. No sé si me explico. Sí, profe. O sea, ese es el tema de manejar series. El concepto más importante es que lo que encontramos es una solución aproximada, pero al menos encontramos una solución. Y esa solución puede ser útil para resolver un problema de ingeniería. Profe, Sí. les quería preguntar si un ejercicio así puede ir en el parcial. ¿Un qué? Un ejercicio así. Seguro que va a ir en el parcial, por ejemplo, uno como el que está acá. Resolver No, pero esto. ¿cómo sabemos hasta qué número de serie? ¿Hasta No, qué bueno, término va a pero ser? como el parcial es un ejercicio de laboratorio, digamos, se le Ah, va a poner o hasta el cuarto término, hasta los primeros dos que no sean nulos. O sea, se le va a pedir específicamente desarrollen 3 términos, suponemos. No es que ustedes tengan y que resolver hasta qué término desarrollan. Lo que nosotros buscamos en el parcial es ver si ustedes saben aplicar el método. claro, y cuando llegamos Y cuando a... llegan al último término que se les pide, hacen esto que hicimos acá. Le escriben a la serie. Esta es la solución. No sé si me explico. Sí, Sí, profe. pero ahí le da valores y No, bueno, es que lo que pasa es que la función, vos la podés escribir sin los valores. No es problema eso. Por ejemplo, y segunda es menos i por coseno de x para esta ecuación. Vos podés hacer todo el desarrollo con la fórmula esta, pero se complica mucho, es un desarrollo largo. Fíjate, esta, por ejemplo, es la derivada sexta. Tendríamos que escribir todo eso. Para simplificar la notación, como cada valor de la derivada ya tiene un valor que va surgiendo del reemplazo, usamos los números cuando reemplazamos la fórmula. Y nos queda algo que se puede escribir. Ahora, si acá quieren poner en esta parte donde está sombreado, quieren poner el desarrollo antes de reemplazar por los números, bueno, van a ser 2 o 3 renglones de fórmula, no es muy conveniente eso. eso sería la solución de la ecuación. Esto que está acá es la solución buscada. Así como dice, habría que recuadrarlo. La solución buscada es i igual aproximadamente a tanto, que es la solución de esta ecuación, con las condiciones iniciales que se dieron acá. Y ahí igualó x a 0 para en la tabla. A ver. En la tabla, lo que pasa Cuadro es de que acá te Mago. dice que para el valor de x igual a 0, la función vale 1. Y para x igual a 0, la derivada vale 0.
Esos son datos que te orientan a que vos estás desarrollando alrededor de 0. Entonces, a ver, un segundito. Y segunda es menos i por el coseno de x. Cuando vos reemplazás en 0, el coseno de x es 1. I de 0 vale 1, por lo que vimos más arriba en la condición inicial. Entonces, menos i por coseno de x es menos 1. Acá coseno de 0 es 1. ¿Y valía 0? eh, No, 1. No, coseno de 0, 1. O sea que x valía 0 y la y. acá está el dato. I de 0 vale 1. Ah, sí, sí. E i' de 0 vale 0. Esos son los datos. Lo que es importante Sí, de sí. estos datos es que a x lo tomamos 0. Y después i vale lo que Ujú. valga. Nosotros sabemos cuánto vale i, cuánto vale i'. Para x igual a 0. Ahora, ¿cuánto vale i segunda? No lo sabemos. Pero como tenemos la fórmula, que la sacamos de la ecuación, y sabemos que para x igual a 0 i vale 1, y el coseno de 0 es 1, entonces acá nos queda, pum, menos 1. En esta y tercera no conocemos cuánto vale, pero conocemos y segunda. Derivamos y nos da esto. Para x igual a 0, el seno es 0, esto se anula. El coseno es 1. ¿Cuánto vale i' para x igual a 0? Nos fijamos en el dato inicial. 0. Bueno, entonces, si i' vale 0, por el coseno de 0, que es 1, también vale 0. Y la suma de todo esto, 0. Y ahora ya sabemos cuánto vale i tercera. Y así vamos derivando. No es simple. Hay que ser ordenadito para armar las tablitas estas, y es imprescindible armarlas, por supuesto, para no confundirse. De todas formas, el viernes que viene, la parte del tema 4, que es introducción a los sistemas de ecuaciones diferenciales, es muy cortita. Vamos a trabajar sobre la place, que es la otra forma de resolver ecuaciones, correspondiente al tema 3. Y si ustedes quieren y practican algo hasta el viernes, si traen alguna duda específica de estos problemas, los vemos el viernes, si les parece, Sí, profe. si están de acuerdo. Bueno. ¿Alguna duda, más allá de todas las dudas que entiendo que tienen, porque es un tema complejo, sobre todo los que no pudieron cursar en el primer cuatrimestre? Pero no sé cómo van encaminados. ¿Están en el horno? ¿Están avanzando? Yo voy a, entendiendo, profe, igual yo lo voy a ver bien y ya cualquier duda voy a consultar la semana que viene. Pero sí, tengo claro. Bueno, eso es lo importante, que vayan estudiando y vamos resolviendo a medida que vamos avanzando en la cursada, para no encontrarse con el parcial de golpe. Así que, bueno, volvemos a la pantalla donde estamos todos. Estamos. Profe, perdón, Sí, las adelante, clases, adelante. las clases que estaban del otro, del primer dictado de análisis 2 que se hizo en el cuatrimestre anterior, ¿están todavía en YouTube? A ver, están en YouTube, pero lo que pasa es que yo cerré el aula. Lo que podría hacer es ponerle en el aula del redictado, al Sí. último,
todas las clases de todos los temas del primer cuatrimestre, si quieren. Sí, sí, profe. Porque yo ahora les voy poniendo estos repasos nada más, pero no me di cuenta que como yo oculté el aula del dictado, Sí, profe. que ustedes podían entrar ahí y verla. Yo ahora, mañana es sábado, mañana voy a poner en un último ítem del aula del redictado las clases grabadas del primer cuatrimestre. Por lo menos de Bueno, una comisión, digamos, para que son iguales prácticamente. bueno, profe. ¿Mm? Gracias. Estaría bueno, profe. Bueno, entonces será hasta el próximo viernes. Muchísimas gracias, chicos, por acompañar. Bueno, gracias, profe. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos.